Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta segunda versión del BPM Night, organizado por el capítulo Bolivia. En esta ocasión, un apasionante tema que es BPM y su aplicación en entidades públicas. Tenemos como primer invitado al ingeniero Bernardo Boero Arauco, ingeniero en sistemas informáticos de la Universidad de Chile. El ingeniero cuenta con 2 posgrados en telemática, ingeniería de base de datos, también de la Universidad de Chile. Tiene una vasta experiencia laboral como jefe de sistemas en McCann Erickson Bolivia, Sprint Global One Bolivia, gerente de sistemas de AirBP en British Petroleum, gerente de operaciones en AirBP British Petroleum también, y actualmente gerente de operaciones de Opitec Bolivia SRL. Es jefe de procesos, de arquitectos de procesos BPM en Statum Appia y representante autorizado de Statum Uruguay para sus soluciones Appia BPMS, Appia Trámites y Appia Documento. Bienvenido, Bernardo, y bueno, esperando que con tu experiencia y tu conocimiento podamos tener esta primera parte de la presentación y el conservatorio una grata y contundente explicación de toda la experiencia que traes para contarnos. Bienvenido, Bernardo. Muchas gracias, Javier. Muy buenas noches a todos. Agradecido por la gentileza y la invitación, y vamos con el tema que seguramente va a estar bastante interesante y apasionado. Voy a apagar un momento la cámara para que tengan ustedes una mejor visualización de las cosas. A ver, el marco de la invitación es más o menos hacer una presentación sencilla, pero al punto sobre lo que es la aplicación del BPM en una entidad pública o en las entidades públicas para la gestión del gobierno electrónico o el gobierno digital. Vamos a poner un poco el marco de lo que es el gobierno electrónico. Es una consecuencia de una incorporación de tecnologías de TIC a la gestión de gobierno. ¿Cuál es la finalidad de esta incorporación? Es mejorar la calidad de los servicios que les prestamos a los ciudadanos como entidades gubernamentales. La mejora en los procesos implica ofrecer transparencia en la gestión, la interoperabilidad entre todos los organismos públicos, el acceso a la información, trámites y la mejora y la velocidad de la prestación de nuestros servicios, ¿no? Si bien el objetivo del gobierno electrónico es brindar todas estas facilidades, se deben tener en cuenta muchos aspectos como la seguridad, cuando se trata de una identidad de persona, o la seguridad de un órgano. ¿A qué me refiero con órgano? A una entidad gubernamental, puede ser una gobernación, puede ser una alcaldía, como puede ser un ministerio, una entidad autónoma o descentralizada, o lo que son las entidades que no son parte del gobierno, pero son sociedades anónimas mixtas, caso de Entel, y otros que están por ahí. ¿Cómo se aplica el BPM en las entidades públicas? Las soluciones de BPM podrían facilitar el alcance de los objetivos del gobierno porque mejoran la eficiencia, mejoran la rapidez y la calidad de los servicios prestados de forma continua. Es difícil la implementación de la metodología BPM. A mi modo de ver, no es difícil. ¿Cómo se pinta el panorama? Hasta ahora se trabaja con soluciones rígidas que les aseguran procesos estables y seguros, pero hoy en día ya no necesitamos de procesos estables. Necesitamos soluciones dinámicas sin que se pierda la seguridad, la estabilidad y la escalabilidad en los sistemas. En definitiva, buscar la satisfacción de las necesidades de las organizaciones públicas, en general estatales, que deben adaptarse a la era de la información y proponer servicios más dinámicos, más fiables y eficientes, que sí pueden lograrse basados en soluciones BPM. ¿En qué sentido sí pueden? En que todas las entidades públicas tienen manuales de funcionamiento. Hablamos de manuales de funcionamiento bajo distintas diagramaciones. Hay los diagramas de SIPOC,
diagramas de funciones de lo que son el manual del funcionario, todos esos acápites del manejo de la entidad gubernamental. Si ustedes se dan cuenta, del diagrama de SIPOC a la automatización hay un simple paso. Del diagrama de SIPOC a la implementación de la metodología BPM hay un paso tal vez más corto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Simplemente falta el impulso, simplemente falta el conocimiento, que es parte fundamental de todo esto, de la metodología. Si se les explica, si se llega a los estamentos gerenciales, si se les motiva para que puedan dar ese pequeño paso que va a ser fundamental en la aplicación de la metodología BPM sobre lo que ya tienen armado, es sin duda un caso de éxito. El Estado se ha convertido en un prestador de servicios y un facilitador de la interacción con la ciudadanía. Lo vemos todos los días. Los que vivimos en la ciudad de La Paz, vemos con agrado la transformación de nuestra alcaldía. Nuestra alcaldía tiene un sistema propio que lo han desarrollado, sí, sobre nomenclatura BPMN y con un BPMS que se llama el famoso CITRAM, el sistema de trámites municipales, por ejemplo, ¿no? Es un megasistema que permite el rastreo, la trazabilidad de toda la información de lo que sucede en nuestra alcaldía. Entonces, sí se convierte en un elemento integrador en una relación entre el vecino y su gobierno municipal. Se convierte en integrantes de la relación de la modernización de la gestión pública. Y obviamente que estamos viendo una mejora en la prestación de los servicios a los ciudadanos. Cuando hablamos de una mejora en la prestación de los servicios a los ciudadanos, tenemos que tomar en cuenta muchos factores. El que, dados por el tema de lo que ha sido la pandemia, se han puesto de moda. Facilidades para hacer trámites, facilidades para hacer quejas, convertir una queja en un trámite, todo ese bagaje de cúmulo de información ya se lo puede hacer a través de medios electrónicos. Si bien la pandemia no ha sido, podríamos llamarlo, el detonante, ha sido el facilitador de todas estas integraciones. Ha sido la consecuencia de lo que se tenía que hacer, pero a velocidad luz. Entonces, ¿cuál es la fórmula que se ha venido desarrollando? Es que el gobierno electrónico se está convirtiendo en una herramienta fundamental de la reforma y modernización del Estado. Y eso es lo que apunta al futuro. Ahora tenemos pues varios integrantes, varios actores dentro de lo que es el gobierno electrónico. ¿Y qué va a pasar con una metodología BPM? El rol de la AGETIC, la Agencia Gubernamental de Tecnologías de la Información. Antes no se sabía cuál era su rol preciso y actualmente es un brazo de desarrollo del gobierno. O sea, se han dedicado a hacer aplicaciones, a hacer websites, a interoperar con la banca, se han dedicado a hacer interoperabilidad entre instituciones, pero han perdido, a mi modo de ver particular y propio, han perdido un poco el rumbo. No se han centrado en la parte su parte fundamental, su razón de ser, que dice que tiene por objetivo implementar el gobierno electrónico en el Estado.
llevamos con la ley de IT, la ley del software libre, la ley de la informática y tecnología en Bolivia, más de 10 años. Y no han habido avances claros en todo lo que es el tema de gobierno electrónico. Se han hecho pequeñas pruebas, se han hecho sistemas muy aislados entre sí que no reflejan un norte hacia dónde tiene que ir el rol del gobierno electrónico en Bolivia, lastimosamente. ¿Qué barreras tenemos para la implementación de BPM en una entidad pública? La continuidad de y en los proyectos. ¿Qué quiere decir eso? La continuidad de los proyectos y la continuidad en los proyectos. Esto se debe a razones administrativas, a razones presupuestarias y a razones políticas. Otra barrera muy grande es el grado de conciencia que tienen las personas sobre la importancia, desde el punto de vista del ciudadano, de las instituciones de la administración pública. ¿Qué quiero decir con esto? Es que nosotros como personas de la calle, como ciudadanos, vemos a las entidades públicas como entidades lejanas donde es un castigo ir, porque tenemos que hacer un trámite, y ese trámite implica burocracia, implica corrupción, implica un factor N de cosas, sobre todo tiempo. Y obviamente mano de obra, ¿en qué me refiero? Que hay que presentar el escrito, que hay que llenar el formulario, que hay que estar haciendo ciertas cosas, que hay que llamarlo al actuario, que el actuario tiene que ir, tiene que volver, y así sucesivamente, que nos implica esfuerzo, tiempo y recursos. Otra de las barreras que vemos fundamentalmente es la manera en que se organizan los recursos humanos dentro de los organismos públicos, en el área sobre todo de sistemas. ¿Por qué? Porque para las instituciones públicas el área de sistemas es un gasto. Pocas son las instituciones públicas en las que IT, informática y tecnología y comunicación, vamos a llamarlo así, es una inversión. Contados con los dedos de la mano, telecomunicadores, impuestos y alguno más por ahí. El resto que puedan sacar sus recursos y optimizarlos como lo que es un presupuesto, el presupuesto más chico de la entidad. Mientras puedan sobrevivir, perfecto. Si pueden hacer algo mejor, bienvenido sea. Y una de las otras barreras que se ha puesto de moda es la ley del software libre. ¿Qué implica esto? Que el desarrollo, si bien tiene que ser bajo el estándar de la GNU, no hay, y hay que ser muy claros, no hay una herramienta de BPM que sea gratuita y te entregue el código fuente. Hay que ser bastante claros. ¿Hay gratuitas? Sí. Hasta cierto punto gratuitas también. Las de pago menos te van a entregar el código fuente. Y las gratuitas bajo la GNU no están siendo utilizadas porque tienen muchas limitaciones. Cuando abres las limitaciones tienes que irte al tema de pago. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros lo hemos vivido dentro de varios acercamientos que han tenido instituciones públicas hacia nuestra empresa, que nos dicen, ¿puedes hacer esto? Sí. ¿Puede convertirse en un trámite? Sí. ¿Puede hacer el T? Sí. ¿Cuánto vale? X. Ah, bien, perfecto. ¿Me vas a entregar el código? No. Ah, bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos y nunca más te llaman. ¿Por qué? Porque BPM, a ciencia cierta, las suites de BPM no han abierto el código a nadie, salvo que sea por un impulso de una comunidad, y esos BPM todavía son muy simples para su implementación
en entidades públicas. Generalmente dentro de la implementación en entidades públicas ya no hablamos de suites de BPM, como softwares de BPM, como tradicionalmente los vemos en la empresa privada, sino que ya se aplican softwares de lo que es un IBPMS, que es un BPMS inteligente. Ya se los voy a estar explicando con más detalle un poco más adelante. Otro tema es el costo de implementación. Vamos, como lo veníamos anticipando, ¿cuál es mejor? Comprar una solución. Hay que ver el tema del software libre o hacer sistemas basados en la metodología BPM. Si ustedes le ponen papel a la construcción de un BPM en una entidad pública X, lleva alrededor de 10 años generar un sistema bastante robusto y completo. Eso implica, si le ponemos papel y lápiz a el tema de sueldos y salarios, pongámosle 10 personas a $1,000 por ser poco, estamos hablando que en 10 años va a valer alrededor de 1.4 millones de dólares. La construcción de un BPM para una entidad pública que es tan cerrado que solo sirve para esa entidad pública. Y eso es complicado. Comprar la solución, les aseguro de que no vale 1.4 millones de dólares por empresa pública. Se los aseguro, vale mucho menos. Y ahora, ¿se imaginan la cantidad de papel que podría ahorrar el gobierno si implementa la automatización basado en BPMN en este caso? Si ponemos un par de ejemplos, Entel, por ejemplo, la cantidad de papel que ahorraría en un año supera los $100,000. Y si nos vamos a un Ministerio de Obras Públicas que tiene teleféricos, ABCs, todas esas cosas, imagínense la cantidad de papel ahorrado y la cantidad de recursos económicos solamente en papel si aplicásemos la metodología BPM y su automatización correspondiente. Les aseguro que saldrían felices y contentos de la inversión que harían. Absolutamente felices y contentos. A ver, ¿qué es lo que tiene que tener un expediente electrónico, un gobierno electrónico? Estos son algunos de las tareas principales que tiene que tener. Tiene que el próximo paso de un expediente, una ruta sugerida que el sistema, el proceso es capaz de sugerir un próximo paso, pero el usuario es quien decide, y una ruta fija. Es el proceso quien gobierna la lógica de los expedientes. Vamos a tener expedientes de dos formas, una sincrónica y una asincrónica. La sincrónica es basado en BPMN, en la nomenclatura de BPMN, y el asincrónico aplica una ruta libre sobre una nomenclatura BPMN. Imagínense la cantidad de trámites que se generan en un actuario judicial. La cantidad de flechitas que habríamos de poner dentro de la nomenclatura para hacer un flujo de un expediente electrónico. Es prácticamente imposible. Por eso les digo que sistemas de BPMNS suites, software, tiene que tener como aliado principal la inteligencia artificial. ¿Qué tiene que tener? Firma digital, absolutamente. Acceso al ciudadano, por la ley, sí tiene que tener. Modelos analíticos, obviamente, porque las altas jefaturas, gerencias, tienen que saber en qué andan todos sus trámites, todos sus desembolsos, todas sus compras, con KPIs, con cubos, con vistas, con
paneles, todo un módulo de gerenciamiento. Esa es la fórmula para manejar un Estado de forma eficiente. Tiene que tener, obviamente, gestiones electrónicas de documentación integrada, versionada, indexadas, búsquedas, todas esas cosas. Alertas, notificaciones y delegaciones, modelados de la estructura organizacional. Estos modelados tienen que reflejar las relaciones de jerarquía y de control. Obviamente, múltiples bandejas de entrada y salida para organizar y priorizar un trabajo. Uniones, desuniones, relaciones, marcaciones, todo lo que es el seguimiento de expedientes electrónicos. Ustedes tienen que darse cuenta de que en el ministerio más pequeño o en la organización más grande siempre va a haber un expediente electrónico. Administraciones descentralizadas, plantillas de documentos, el cloud y la alta disponibilidad, porque ya no estamos hablando de 100 usuarios de una empresa, estamos hablando de millones de personas que entran contra el Estado a ver sus trámites, a hacer sus reclamos, a ver sus expedientes, políticas judiciales, lo que a ustedes se les ocurra dentro de lo que es un trámite contra el Estado, tiene que tener alta disponibilidad. Y múltiples opciones de relacionamiento con otros expedientes electrónicos. Hay países que están muchísimo más avanzados en lo que es el tema de lo que es el tema del gobierno electrónico, donde se generan anillos de interrelación entre todas las entidades estatales. Hay casos en que uno con un solo ticket puede construir una empresa o puede ser una clínica. O sea, estás pasando por impuestos, por Fundempresa, por el Ministerio de Salud, por la alcaldía, con un solo ticket, con un solo identificador y sin hacer nada más que presentar un carnet de identidad y el poder del representante legal. Trámites que se desarrollan en 14 días. Y obviamente tiene que tener foliado automático, actuaciones, oficios, adjuntos, escritos, un sinfín de todas esas cosas, numeraciones automáticas, registro de la documentación física. Imagínense qué lindo es agarrar y escanear un documento y hacerlo pasar por 50 pares de manos y no tener dónde está el documento físico que has iniciado, o la prueba dentro de lo que es un expediente judicial. Tiene que tener un registro de dónde está tu documento o dónde está la prueba actuaria de un expediente judicial. Y obviamente tienes que priorizar, tiene que haber ciertos parámetros de priorización con las posibilidades de indicar que un expediente tiene que estar primero dentro del resto de las actividades pendientes. Básicamente ese es el compendio de lo que es toda una estructura basada en BPM para lo que es un gobierno digital. Les cedo la palabra a Javier para que nos comente algo al respecto. Muchas gracias, Bernardo. Ha sido muy rico en datos y en estructura de lo que debería ser las características principales de un BPMS enfocado a una entidad pública. Definitivamente tenemos que hacer un programa más amplio para desglosar todo lo que se ha visto y poderlo ampliar a detalle. Excelente. Dabas unos puntos de comparación y de reflexión acerca de cómo son los trámites y cómo deberían ser, es decir, los procesos conocidos como as-is y los procesos to be, que definitivamente los podemos explicar más a detalle. Excelente explicación, Bernardo. Tenemos unas preguntas en el chat, sin embargo, vamos a esperar a que nuestro invitado Kai Winkler nos pueda dar algunas palabras y sobre todo su versión en su experiencia de lo que es BPM en entidades públicas ya en lo que es Latinoamérica y bueno, en el mundo en sí, dada la experiencia de Kai. Quiero darle una cordial bienvenida a Kai. Kai Winkler tiene varias maestrías en proyectos, finanzas, marketing y otros
Cuenta con un doctorado en Ciencias Económicas y Administrativas de Negocios en la Universidad Latina de Panamá. Entre otras cosas, ha realizado consultorías como parte del trabajo para la automatización y digitalización de procesos en más de 80 empresas y en más de 18 países. Kai Winkler está actualmente fungiendo como vicepresidente de los servicios capitulares de Estados Unidos. Es el actual presidente y fundador del capítulo de Centroamérica y el Caribe. Es un miembro activo de BPM. Es impulsor de los capítulos actuales de BPM en Latinoamérica. Es una guía, un consultor internacional. Tiene varios libros escritos y artículos en el entorno BPM. Podría pasarme una hora leyendo el currículum de Kai. Sin embargo, le doy la bienvenida. Le dejo a que Kai nos pueda contar un poco más de su experiencia, que nos pueda hablar acerca de cómo ve la aplicación en América Latina y en el mundo, el BPM, cuáles son los principales desafíos. Bienvenido, Kai, es un gusto tenerte en este conversatorio y puedas ampliar el debate que ha empezado Bernardo Buero con tanto tino. Bienvenido, Kai. Dale, gracias, Javier. Mucho gusto, gracias, Bernardo, también por la exposición. Y bueno, BPM en gobierno siempre es un reto. No siempre es solamente un reto tecnológico, sino también administrativo, burocrático, presupuestario. Hay diferentes ángulos que hay que mantener en una buena gestión para llevar a cabo un proyecto con éxito en el gobierno. Entonces, un poco lo que de pronto he visto, y no quiero decir con esto que eso es que sea la verdad absoluta o que eso es el único camino para tener éxito con este tipo de proyectos, es tener como en vista desde qué punto de avance tecnológico la institución gubernamental inicia. Hemos visto en las implementaciones en la región de que hay ciertos sectores que realmente no tienen nada. Hemos implementado PPM en un banco donde la edad promedia de los usuarios era como a punto de jubilarse. Y entonces, y en algunas oficinas no tenían ni computadoras, ¿no? Entonces, el desafío para hacer este brinco al mundo digital de una otra forma también hasta un punto de automatización no ha sido fácil, pero ha sido un proyecto exitoso. Y de pronto mi primera lección es en gobierno, pero también no únicamente, pero especialmente el gobierno, el factor principal para el éxito, para iniciativas de tecnología, transformación digital a nivel general, BPM en particular, es el factor humano. Es decir, reconocer quién es mi usuario, cuáles son sus desafíos y qué requiere para que sea motivado, interesado, apoyando a la iniciativa. Haciendo esta parte mal, conlleva mucho riesgo que de pronto más tarde el proyecto sea boicotado. No desde arriba, sino desde la mitad o desde abajo, por un lado. Por otro lado, también tenemos que reconocer de que muchas veces, por la forma como se trabaja el aparato administrativo burocrático, tenemos que trabajar con muchos documentos, físicos o digitales. Y en términos de BPM, eso se traduce de que tenemos que tener o muy buenas integraciones con sistemas que administran y gestionan documentos digitales, por un lado, o que el BPM como tal conlleve módulos de ECM, de Enterprise Content Management, o de DMS, como parte de lo que hacen, ¿sí? Esto puede ser un factor importante que se requiere, ¿no? Porque muchas veces se requieren que se firmen documentos, que se almacenan, que se administran documentos, que se trabajan con documentos a lo largo del proceso. Y, a nivel de proceso y diseño de procesos en gobierno, veamos que muchas veces en las etapas de las aprobaciones hay resistencia al cambio de soltar el control de aprobaciones múltiples. ¿A qué me refiero? Hay posiciones que obviamente viven
de una doble, triple y más N aprobaciones, ¿no? De que caiga a prueba, pero realmente no le creamos tanto, así que Alberto aprueba, y después Bernardo aprueba, y otra persona aprueba más, y después hacemos un ciclo largo de múltiples aprobaciones, y ya que yo creo que Bernardo mencionó este anillo, uno de esos anillos es este, de que nos quedamos aprobando cosas, ¿no? Y la verdad, y eso nuevamente tampoco es exclusivo para el gobierno, pero se da muchas veces en el gobierno porque está este poder, ¿no? Esta protección de puesto y hacerlo manual, que es difícil quitar. Y un BPM, siempre y cuando que sabemos cuál es la política, ¿sí? Si hay algo que se puede traducir en un if and else, es decir, si es eso, pues es aquello, y si no, haz otra cosa. Siempre y cuando que podemos hacer esto, se puede automatizar. Y no es fácil cambiarle el chip a la gente de aceptar esto y soltar una parte de este control, de esta aprobación a un sistema, ¿sí? Y eso es algo que hay que tener claro al entrar y vale la pena luchar por esto, porque en mi experiencia haciéndolo bien, también se beneficia la empresa gubernamental y les gusta, después no lo quieren soltar. Y el último punto, que depende del país, no todos los países son iguales, pero depende del país, que puede ser un desafío, pero también una ventaja es toda la trama de auditoría que un sistema digital conlleva, ¿no? Porque es más difícil hacer trampas, pagar por debajo de la mesa, cuando de pronto procesos como compras, licitaciones están 100% automatizados, pero también puede crear resistencia, ¿sí? Pues hay que tenerlo claro y luchar la lucha, y vale la pena. Hay más, pero por encima son cosas que de pronto quiero agregar. No sé si les habrá pasado. Excelente, Kai. La verdad es que las vivimos día a día, ¿no? Exacto. Es un día a día, y como tú dices, Kai, es el miedo al cambio, es el miedo a perder el poder y el miedo a la transparencia, sobre todo, ¿no? O sea, cuando te ves expuesto, cuando un usuario te dice, ¿dónde está mi trámite? Y con un clic te dice, lo pasó de Bernardo acá y de Kai a Javier, de Javier a Alejandro, de Alejandro, y así sucesivamente, y está esperando la firma del gerente, estás siendo más público hacia el usuario final, que al final es un ciudadano. Entonces, ese miedo a la transformación, a la gestión del cambio, es muy complicado. Es parte fundamental enseñar, a mi modo de ver, y a mi modo empresarial también, la gestión del cambio. Empecemos por la mentalidad de las personas, de los usuarios del gobierno digital, terminando en el ciudadano. Porque el ciudadano también tiene su miedo, tiene cierta reticencia a lo que es un trámite digital. Nosotros hemos observado en otros países la reticencia del ciudadano a mandar sus documentos en formatos PDF, por ejemplo. No, que los pueden modificar, que no sé qué, que aquí, que allá, que un sinfín de peros. Y es cuestión de explicar, y es cuestión de enseñar, y es cuestión de transparentar tu información. Exacto. Y ahí vamos a ver que todo lo que es la gestión gubernamental electrónica, como tú dices, les gusta y no quieren salir. No quieren salir. Eso es una parte fundamental. Y otra parte que creo que tú me la vas a decir y me la vas a refrendar es el tema de la normativa. Si la política gubernamental impulsa, sponsorea al gobierno a la transformación digital, estás en una carretera a 200 kilómetros por hora. Pero si no hay ese impulso, ese sponsor y esa filosofía, te vas a pegar pared contra pared durante años hasta que alguien logre vislumbrar la luz
y decir, por aquí tenemos que ir. Exacto, exacto. Y aún así no quiere decir de que todo lo que es digital sea bueno, ¿no? Porque he visto proyectos que también se complican, ¿no? A pesar de que sean proyectos digitales, donde de pronto también está el gran riesgo de poner en pantalla lo que tengo en papel. Quiere decir de que este paso que habrán visto igual en el CBOK está, ¿no? De que en los pasos de optimizar un proceso antes de automatizar, en que hace la optimización. Este ejercicio que puede incluir temas como automatizar un poco lo que es la aprobación o ver de que nos integramos a otro sistema para eliminar los silos. Exista previamente a la implementación, porque yo siento de que y hay un ratio interesante, como el ratio que de pronto ustedes vean donde sacan la correlación, como el coeficiente de correlación para lo que es scoring en PISA y lo que gasta el gobierno en educación. Y no siempre significa que yo gaste mucho, que sea mejor, ¿no? Lo mismo pasa y pienso yo en temas de tecnología, donde de pronto hay mucha inversión y no siempre eso se traduce en algo útil. Y yo pienso de que esas verdades simples y absolutas tienen que prevalecer también en este campo. Quiere decir, digitalicemos, ¿con qué fin? Si tengo una agenda gubernamental y reglamentos, porque he visto países complicándose, que reglamentos para arriba, para abajo. Hay buenos ejemplos en muchos países donde tienen como libros de reglamentos, donde al final, si pensamos bien, llevaron a la era digital lo que hoy día tienen papel, pero realmente no es este efecto de que hacemos algo mejor. Y si me preguntan, ¿y cómo lo mides? Pienso de que desde el punto de vista de contribuyente, ¿no? Si yo como ciudadano digo de que ahora, pues cuando voy a la Caja de Seguro Social, o como se llamen en los diferentes países, y recibo la medicina, o puedo hacer mi solicitud para que me operan, y ahora es más rápido, eso es un KPI duro, que al final no importa, te puedes poner de cabeza arriba o abajo, y hacer y gastar cientos de millones de dólares. Si no logras eso, puede ser que era por gusto, ¿no? Y muchas veces pienso que esas premisas tienen que existir en organizar y previsar un poco qué queremos hacer y ser pragmáticos en esto, ¿no? Pienso yo. Y copiarse, pienso yo, de pronto también un poco de lecciones aprendidas en otros países. Por ejemplo, y no sé cómo está en Bolivia, pero en Estados Unidos, por ejemplo, existe ese protocolo de HL7, creo que se llama, que es un protocolo en la industria de salud, donde ya existe como una especie de formato, si trabajan con XML, ¿no? Una especie de formateo de cómo tengo que estructurar mensajes y un historial medicinal de un paciente como si fuese su expediente digital universal. No importa a dónde voy, a qué doctor, a qué clínica, pública o privada, eso es mi expediente y sea transparente, que sea completo, que sea compatible e intercambiable. Este tipo de cosas que de pronto no sean esos gigaproyectos ayudan mucho en conseguir lo que realmente queramos, ¿no? Pero ya entra más en la parte filosófica que en la parte de BPM. Pero sí, juega un gol. Excelente. Muchas gracias, Kai. Me quedo con dos cosas que dijo Kai en la última parte. Definitivamente los procesos son elaborados por personas y son las personas las que participan como parte activa de los procesos, así que su gestión es fundamental. Y la segunda parte que me gustó es, no toda la digitalización necesariamente es excelente y buena. Si la automatización nos ayuda a poder mejorar un proceso eficiente, excelente. Pero si automatizamos un proceso que no es eficiente, seguramente encontraremos un nivel de ineficiencia automatizado y a nivel digital. Entonces, lo tercero que dijo Kai, que me parece fabuloso, es sin perder el principio y el concepto de dónde estamos, buscar y no perder el enfoque, siempre con pragmatismo y con el tema de la practicidad, sobre todo en el nivel público que tanto de eso necesita. Tenemos una pregunta en Facebook que nos dice lo siguiente. Buenas noches.
Una vez implementado BPM, ¿es recomendable formar un equipo BPM que se quede permanentemente en la entidad pública? Podría responder tal vez Kai y luego Bernardo, por favor. ¿La puedes repetir una vez más? La Claro última que parte. sí, claro que sí. Una vez implementado BPM, ¿es recomendable formar un equipo BPM que se quede permanentemente en la entidad pública? Supongo que se refiere un poco a la oficina BPMN. Sí, es un punto crucial, se me olvidó, pero sí, es correcto. Y, para no echar para atrás tanto, pero sí, hay un punto que he visto, obviamente ya viviendo desde 20 años en Panamá, siendo más panameño que alemán, he observado, y ustedes obviamente en propia carne lo ven, de que hay un vínculo muy fuerte entre lo que son ciclos económicos y ciclos electorales en los países latinos, ¿no? Por la cultura como son, porque las inversiones, la economía depende mucho de cuándo el gobierno gasta, invierte, ¿no? Es un rol importante todavía. Es como muy arcaico muchas veces todavía, como de pronto los flujos económicos dependen de esos ciclos electorales, ¿no? Que cada 4 años ya ves de que cuando ya nos acercamos al año electoral se cierra la pluma y el GDP, el PIB baja, ¿no? Y eso también se traduce a lo pequeño en tecnologías, que muchas veces todo lo que de pronto con mucho ánimo al inicio de un ciclo electoral se empujó, se implementó, ya el miedo y la realidad es de que la nueva administración lo borra, lo elimina y pone su propio sello, ¿no? Y pocas veces hay como esta curva de aprendizaje progresiva que crea como una especie de escalera que beneficia exponencialmente a partir de un cierto punto a todo el mundo. Eso sí sigue existiendo y lo he visto de que se reemplaza muchas veces y pierde toda la inversión en plata, en aprendizajes, en conocimientos al cambio de gobierno. Entonces sí, una manera de rescatar esto es obviamente político, ¿no? Para asegurar de que cierta parte administrativa en los diferentes departamentos, en los diferentes órganos, a pesar de que cambió el gobierno, no se borra, ¿no? De que no se vota a todo el mundo y reemplazan como los amigos y familiares para que vayan tomando rol y liderazgo, sino de que eso se guarde, por un lado. Y por otro lado, y buena la observación, es crear como un centro de excelencia. Eso ayuda también para que, y existe también como este COE, ¿no? Center of Excellence de BPM, también a nivel gubernamental, en el departamento que aplica, donde gente se puede certificar como el CBOC, que uno puede estudiarse y después certificarse como un CBPP, como un profesional en BPM o un asociado en BPM, y con eso crear como un núcleo dentro del instituto que de una otra forma administra, que vigila, que apoya la gestión. Eso ayuda. No sé cómo lo ves, Bernardo. A ver, por experiencia, nosotros hemos generado unidades de organización y métodos, OIM, y capacitar a capacitadores para que no se pierda la experiencia. ¿Qué quiere decir eso? Capacitar a los dueños de la infraestructura tecnológica, a los dueños de los procesos para que capaciten a los usuarios y estos capaciten al público en general. Si bien tú tienes toda y absolutamente toda la razón en generar centros de excelencia, es bien complicado la continuidad administrativa y la continuidad política. Es un tema que es del día a día. Es un tema que no se va a poder resolver. A no ser de que se dé la casualidad de que sea una continuidad del gobierno anterior. Y como sabemos que no siempre es bueno, ¿no? Casualidad, por eso te digo. O sea, no es una regla general, ni tampoco podemos agarrar y decir es la fórmula perfecta. Hemos encontrado la panacea de cómo se gestiona una entidad electrónica.
o una entidad digital. Pero 100% de acuerdo, generar centros de excelencia y generar lo que nosotros en Latinoamérica llamamos departamentos de OIM, organización y método, para que no se pierda la filosofía. Eso es lo más importante. Más allá del software, más allá de cómo lo hayas implementado, cuándo lo hayas implementado, tiene que seguir la continuidad del proceso y la mejora de este. ¿Tienes? Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Esa es la mejor fórmula. Y le añado la capacitación. Porque tú sabes bien que el funcionario público, pase lo que pase, lo más probable es que migre a otra entidad gubernamental. Por X o Z motivo lo va a hacer. Porque ya tiene la experiencia ganada dentro de lo que es la gestión pública. Entonces, si le enseñas, es capaz de enseñar en otra entidad pública. Entonces, esa mejora progresiva, si bien no es rápida, pero te da cierto nivel de confiabilidad en que no se va a perder la filosofía. Coincido. Y eso, de pronto, otro punto que puede haber, pero es un camino más largo, es está el tema de benchmarking. Y lo que me gusta bastante, y no quiere decir que exista, pero se puede hacer, es el alcance o la idea del APQC, ¿no? El APQC, con su propio framework, ¿no? Que quien entra en el American Process and Quality Center, ¿sí? Cuando uno entra ahí, ellos tienen lo que se conoce como el PCF, el Process Classification Framework. Y al final es como una idea de que cualquier empresa tiene cierto conjunto de procesos, es decir, crea como una especie de norma de estructurar procesos, declarar indicadores de gestión y posibles mediciones. Y si puede establecer esto a nivel gubernamental, también hace más transparente todo el ruido, digamos, entre comillas, político alrededor que pueda existir. Que de pronto, teniendo esto formalizado, ayuda a que pueda permanecer porque es comparativo. Es decir, no es de que al cambiar un proveedor o un dueño, cambie la lógica o la idea de un proceso. Y si seamos sinceros, los procesos tampoco son tan diferentes. Obviamente el diablo está en el detalle, ¿no? Como siempre. Y sí, sí existen lo que se conoce en inglés como nuances. Sí, existen pequeñas diferencias que son complejos y son temas que hay que desarrollar, pero a nivel macro, los procesos son muy, muy parecidos. Es decir, en gobierno, en los años que ya implementamos, siempre encontramos temas como compras. Si ya trabajamos con compras, sabemos de que hay compras mayores, con contratos, Menores, licitaciones menores, caja menura, exacto. Y con todo el tema indicación de... directa, Exacto, el tema de warehouse, abastecimiento, es decir, al final son complejos, son complicados, pero son bastante repetitivos. Y pienso de que la idea de un framework hasta cierto punto uniforme también ayuda para que no sea como que sea más homogéneo, hace más fácil la administración. Lo hace más aburrido, pero más estandarizado también. exacto, ese es el término estandarizado. Sí. Porque después puedes pecar en automatizar la burocracia. Correcto. ¿No? Correcto. Y hacer benchmarking, es decir, lo que muchas veces nos salvamos. Y eso no es un tema solamente de Latinoamérica, pero está un poco más pronunciado porque no existe mucho todavía uniformado e integrado. Es justamente de que, ¿sabe qué? Aquí, por ejemplo, existe un ministerio igual de abastecimiento de agua, sí, en Panamá. Aquí se llama IDAN. Y es un ejemplo. Seguramente se llama de otra forma en otro país. De abastecimiento o de limpieza de basura, electricidad. Correcto, hay de todo. Y yo pensé que se puede hacer como un benchmarking, porque no puede ser de que de pronto un departamento de recursos humanos se tiene que demorar más en aprobar las vacaciones en un banco gubernamental como que de pronto la entidad que abastece y limpia las calles.
Es decir, al final son temas Lo de mismo. benchmark. Competencia ayuda. y eso se puede establecer. Lindo, un muy buen punto el benchmarking dentro de la gestión pública. Exacto. Exacto. Bueno, ya que Excelente. resolvimos el mundo, Javier, ¿qué tú dices? No, excelente, excelente. El tema del benchmark es algo que se ha usado mucho en la empresa privada, está difundido, está utilizado, pero ¿por qué no hacerlo en instituciones públicas? Sí, podría ayudarnos a estandarizar y nivelar sobre todo las buenas prácticas antes de siquiera pensar en estandarización o digitalización, ¿no? Es realmente algo muy interesante. Puedes hacer Correcto. benchmarking en lo que quieras, o sea, en A liberar todo nivel. en resolver un reclamo, a ver, ¿quién es más rápido probablemente en resolver un reclamo de una fuga de agua que un cable caído? Es lo mismo, básicamente es un reclamo. Y Sí, ambos generan valor, ¿no? Para Claro, entregar exacto. valor al usuario, que es Claro, es la respuesta al ciudadano. respuesta al ciudadano. Y ahora es dentro de un marco descentralizado como el boliviano, que tienes 9 empresas de luz. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más rápida? O tienes 2 bancos que son estatales, ¿cuál es más eficiente? correctamente. Correctamente. Y abre también un poco el campo, lo que Bernardo expuso hace un momento, el tema de inteligencia artificial o por lo menos los algoritmos de machine learning que están por detrás de este tipo de gestiones, ¿no? Donde no solamente porque existen también diferentes aspectos. Existe obviamente un tema de benchmarking horizontal donde yo me puedo comparar con entidades comparables, ¿no? Para comparar manzanas con manzanas, para ver cómo es mi scoring en comparación relativa, ¿sí? Pero también podemos establecer como benchmarking verticales y cruzadas, ¿no? Para decir de que year to date, cómo luzco en comparación a años anteriores, meses anteriores, ciclos anteriores, para también hacer como reflexión de benchmarking histórico ya vertical de la misma empresa en sí. Eso ayuda. Pero sobre todo, la tecnología hoy día está para que esto me permite en estructurar como especie de clusters o agrupaciones dinámicas en la data que me dicen de que pareciera que tú, en correlación con algunos impactos internos e externos, tienes mejores o peores resultados en comparación a ti mismo o en comparación a quote unquote, tu competencia, ¿sí? Que cosas que de pronto sin haberlo estandarizado y puesto transparente digitalmente, no te hubieses percatado. Y ahora mismo es de pronto más visible. Y también algo que se puede automatizar hasta cierto punto. Los ejemplos, pienso yo que podemos aprovechar que muchas veces dependen de buena data y esos sistemas en primer lugar son los campos nuevos de minerías de datos, minerías de procesos, muy interesante el tema, y amará a esto ya pequeñas variables dinámicas que retroalimentan de vuelta a los procesos. El ejemplo clásico que siempre dicen que, por ejemplo, ya que hablamos de tiempos de respuesta, uno pudiese pensar de que tenemos como, aprovechando como de pronto ideas de Six Sigma, ¿no? Bandas de tolerancias que establecemos en combinación de lo que es mi performance histórico y lo que son las metas exigidas o de mercado, de ciudadano o de la competencia, ¿no? Pero tengo un mínimo y máximo. Y estoy bailando dentro de esas bandas. Y si estoy superando o cayendo por debajo de mínimo de mi banda de tolerancia, poder instrumentar variables que dinámicamente me asignan más recursos, de pronto recursos humanos, a una tarea o menos. Quiere decir de que, por ejemplo, en Panamá siempre pasa y siempre y es más fácil quejarse que resolver. Y me pongo ahora mismo en los zapatos de alguien que siempre se queja. Que siempre aquí todo el país cae de sorpresa cuando arrancan las lluvias, ¿no? De que, arranca la época de lluvias y se caen, la luz se va, las inundaciones vienen, todo el mundo se enferma y pasa cada año.
y cada año es una sorpresa, ¿no? Y yo pienso de que ese tipo de cosas, y obviamente la disponibilidad, la madurez, no todo lo que digo se resuelve mágicamente con tecnología. Si faltan estos otros componentes, obviamente también, y plata, hay que dedicarle recursos, pero eso hace que yo pudiese en teoría decir, ¿sabes qué? Ya hay como leading indicators, como los lead indicators que dicen de que ahora mismo arrancan las lluvias, de pronto ya hay como algunos indicadores que tengo para correlacionar un patrón pasado para decir que ahora hay que asignarle más gente a una etapa de mi cuadrilla de reparaciones de daños eléctricos, porque sé que van a venir. Vienen, porque ya los indicadores están y no tengo que esperar y empeorar este indicador de tiempo de respuesta. Ya el proceso automáticamente puede tomar eso y decir de que ya cae está en call. Obviamente eso requiere mucha madurez operativa para que ya existen contratos prehechos, para que no caigamos en, bueno, a ver quién se ofrece voluntariamente para ayudarnos, ¿no? Pero por ahí podría seguir ese el tema, ¿no? Definitivamente BPM nos da lineamientos y nos abre la mente para atacar problemáticas tan del día a día como lo que dice Kai. ¿Cuál consideran debería ser la forma de enfocar los proyectos y mostrar los proyectos a los niveles jerárquicos en el gobierno? Por ejemplo, jefes, directores, viceministros, ministros. ¿Cómo deberíamos, en su experiencia, mostrar y vender un proyecto para que éste sea comprado como idea primero y luego en asignación de recursos y ejecución? Bernardo, por favor, si puedes empezar tú. A ver, siempre caemos en el tema de cuando vamos a venderle un proyecto a una estructura jerárquica, superior, sobre todo gubernamental, en el que ya lo sé, entre comillas, ¿no? Ya lo sé, no me estás mostrando nada nuevo. O el otro lado de la moneda que te dice, ¿y para qué sirve? Yo creo que hay que hacer un assist y un to be. Con esa fórmula es mucho más sencillo que te compren la idea. Le muestras tal como está y le muestras cómo va a estar. Después, cuando te ha comprado la idea, es mucho más sencillo que suelte la plata. Porque si le vas a empezar a decir que la transformación digital, que la automatización de procesos, lo vas a marear. La entidad jerárquica solo quiere ver resultados de gestión, de balcón o de lo que quieran, pero quiere ver resultados. Entonces, a mi modo de ver personal, es un así sí es un to be. Las dos cosas. Porque si vamos con la metodología a mostrar directamente un to be, ¿y para qué sirve? No, es que lo he hecho mejor, que he mejorado esta cosa y he logrado 10 minutos de eficiencia por cada usuario del sistema, que no sé qué. No te va a dar bola. Le dices, así funciona y voy a gastar 100 pesos. Así voy a ahorrar 5 horas por cada día y voy a ahorrar 1,000 bolivianos. Ahí te compran la idea. Pero primero tienes que invertir $200,000 en el software. Pero está bien, vamos a componerlo en el tiempo. Ya, va a funcionar. Pero si le vas con una idea preconcebida, no va a funcionar para nada. Sí, muy bueno. Muy bueno. Un poco también lo que dijiste antes, yo pienso que agrega valor. No es un tema que podemos influenciar mucho, pero yo pienso que sí ayuda, sí ayuda. Sí, ojalá la persona que de una u otra forma es nuestro champion, que empuja la iniciativa de algo como Business Process Management o la gestión por proceso en el gobierno, ya haya pasado por una experiencia previa. Eso en mi experiencia hace muchísimo más fácil una nueva iniciativa, ¿sí? Sí que de pronto, y hemos tenido la suerte en algunas, no siempre, pero en algunas ocasiones que eso ha sido así, donde una persona que ahora lleva esta idea de automatizar, ya de pronto lo hizo en otro gobierno, ¿no? O en otra institución, o de pronto, mejor aún, si viene de una empresa privada, ¿sí? Donde de una otra forma lleva cierto mindset que nos ayuda.
Pero nuevamente, no es algo que necesariamente podemos controlar. La mejor combinación que he visto para que las cosas anden, que funcionen en el gobierno para el tema de automatizaciones es un compromiso top-down, quiere decir de que sí, allá no es opcional de que exista un compromiso de alta gerencia, hasta el gerente general, para que de una u otra forma podemos hacer cambios significativos. Eh, es muy difícil tener algo de éxito, incluso de un to-be, a pesar de que luzca bien en el papel, sin tener este compromiso arriba, porque al momento que de pronto tomamos un riesgo, de hacer como rock the boat, que alguien esté fuera de su zona de confort, de lo que ha hecho así, sin tomar riesgo de los últimos 10, 15, 20 años, cambiarlo. Si no existe como la aprobación de un alto ejecutivo encima, porque no está la motivación. También como el ánimo y el pago en el gobierno funciona diferente, ¿no? Y típicamente la gente es muy adversa a tomar cualquier riesgo. Y típicamente, en mi experiencia también, cuando automatizamos un proceso o lo mejoramos en primer lugar, existen conflictos, existen peleas, entre comillas, verbales, donde nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Quién aprueba? ¿Qué automatizamos? Y nos tenemos que poner de acuerdo. Si no ocurre eso, para mí por lo menos es un indicador que lo que vamos a poner en producción es muy parecido a lo que hoy día hacemos en papel, ¿sí? Y muere el proceso. Es decir, como este compromiso de alta gerencia, si está, lo hace más fácil. Y, tiene buena gente. Esa es la clave. Excelente, Kai. Buenísimo. Voy a resumir un poco y juntar lo que han dicho los dos. El tema de los quick wins, mostrar un proceso cómo está, cómo podría estar, los beneficios que se tiene y que eso definitivamente llega a que el gerente tenga el liderazgo siempre de arriba hacia abajo y no al revés. Y la gestión del cambio que había hablado Kai, fundamental. Creo que todo va cerrando en una idea de cómo deberían ser los proyectos BPM. ¿Qué diferencias encontramos en las entidades públicas? Principalmente hemos hablado algo. ¿Qué diferencias encontramos en las entidades públicas de Latinoamérica y el resto del mundo? Kai, por favor, si puedes tú empezar este capítulo. Es difícil, depende de la cultura. Has A estado en veces, muchos países, yo sé sí, que a conoces veces muchos cambian, pero a países. veces no tanto. De pronto, un ejemplo que tenemos, nosotros automatizamos hace años en Panamá, en la Caja de Ahorros, un proceso de hipotecas. Todo lo que tiene que ver con la evaluación crediticia, integrarnos con el buro de crédito, como emitía un prejuicio ya en pantalla, parecía que depende de su comportamiento crediticio, es apto o no es apto, después se llega a la formalización, los seguros, es decir, end-to-end, de la solicitud hasta el desembolso, con las etapas de construcción, procesos bastante complejos, pero lo hicimos en Panamá. Y ya que al final es un mundo pequeño, teníamos un proyecto en Abu Dhabi, cerca de Dubái. También un banco estatal que nos preguntó, oye, ¿ustedes tienen preguntas automatizadas mortgages? Claro que sí. Y nos llevamos el modelo de Panamá y lo implementamos casi exactamente como funcionó en Panamá, ahí en Abu Dhabi. Y funcionó. Claramente hubo cambios, pero como dije, de que al final no eran los grandes cambios. Es decir, cuando hablo así, obviamente son proyectos, el proyecto original en Panamá nos tomó casi un año y pico para llevarlo al final. Es decir, sí ha sido bastante complejo porque nos integramos con el sistema Core, bases de datos, con diferentes sistemas así. Pero ya teniendo el framework, en Abu Dhabi nos tomó el proyecto como 3 meses, 4 meses, decía menos. No era como copy-paste tampoco, pero tampoco era el fin del mundo. Y mucho de lo que teníamos ya era traducirlo a inglés y árabe, ¿no? y funciona. Por ende, de que yo pienso de que como humanos y también entre gobiernos tampoco somos tan diferentes. Lo que sí pienso de que hay menos variedad, es decir, es más
homogéneo el proceso cuando ya comparo procesos institucionales en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa, versus de pronto lo que veo aquí. Existen más cambios entre instituciones. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de banca, ¿no? Cuando automatizamos de pronto procesos bancarios de un banco estatal y un segundo banco estatal, hay bastantes cambios que de pronto en otros países no se encuentran. Y eso hace más fácil de reciclar. De pronto, una vez implementado algo por la normativa y repetirlo, hacer este famoso copy-paste, pienso que es un poco más simple. Y obviamente los factores de corrupción son típicamente menos en países desarrollados que en países que todavía están en desarrollo. Gran sorpresa, ¿no? Ya lo sabemos. Pero eso influencia también un poco la velocidad y el éxito de proyectos de esta magnitud. Pero a lo general, no se crean, las cosas no son tan diferentes. Si yo quiero hacer una compra en Estados Unidos, hay un proceso de solicitud, revisión, aprobación, ejecución, almacenamiento, una evaluación de proveedores, igual que aquí. Es decir, no están diferentes. De pronto, los microservicios están más tercerizados en otros países. Es decir, muchas veces donde pienso que aquí todavía muchas cosas se hacen in-house, están más segregados a nivel de gobierno, también en otros países, ¿no? Donde de pronto piensan el manejo de flotas de vehículos, ¿no? Que muchas instituciones gubernamentales manejan internamente. Eso se ve pocas veces como parte de la misma organización en otros países, donde esto ya está tercerizado. En vez de hacerlo el banco o la institución, subcontratan la empresa privada. Hay más vínculos con empresas privadas y más tercerización, más outsourcing, y se enfocan más en el core, mucho más que de pronto que en Latinoamérica. Sí. No sé si eso responde a la pregunta o confunde. Sí. No. Muy rica la respuesta, Kai. Bernardo, ¿qué opinas? A ver, yo voy a hacer una comparación maliciosa en este caso. Por favor. Bolivia se encuentra en el país, en el número 93 del ranking de 193. 93 de 193 en el ranking de gobiernos electrónicos del mundo. Y tengo comparaciones muy sólidas porque la empresa a la que representamos es casi dueña del gobierno digital del Uruguay. El gobierno digital del Uruguay está en el número 2 en toda Latinoamérica, en toda América, después del Canadá. Y aquí va la comparación maliciosa. El año pasado, a principios del año pasado, hubo una licitación a nivel gubernamental para implementar el gobierno electrónico del Paraguay. El Paraguay estaba en el puesto 112 el año pasado, a principios del año pasado. Cuando la empresa a la que representamos se adjudica la implementación del gobierno digital en su totalidad del Paraguay, este año está en el puesto 90. Y te aseguro que cuando culmine el proyecto, que es a finales del próximo año, va a estar en el 50. Ha sido fácil esta cosa. Si tú tienes el norte, ten la seguridad de que las cosas van a funcionar. Lastimosamente aquí en Bolivia no tenemos norte. No tenemos el norte. Todavía seguimos peleando, y voy a ser muy honesto, hay huecos normativos y hay leyes que te impiden hacer esas cosas. Y te lo voy a decir las cosas como son. Que el gobierno me demuestre que ha hecho un ERP, uno solo, basado en software libre. Uno. No hay. Pero sin embargo, te cuestionan, te presionan porque les entregues el código fuente, que tenga que ser sobre bases de datos de entornos gratuitos, que tenga que ser desarrollado sobre open source, pero no y que sea seguro y gratis. Gratuito y seguro, encima. Tienes absolutamente toda la razón.
Entonces, yo les voy a contar un ejemplo muy sencillo, que se lo contaba Javier fuera de cámara. El año pasado en pandemia, todos encerrados, rompí mi tarjeta de crédito. Llamo al banco, que es cliente mío, en BPM, el banco más grande de Bolivia, y le digo, ¿qué tengo que hacer para que me renueves mi tarjeta? No, me mandas una carta con tu firma escaneada y listo. ¿Cómo? Con tu firma escaneada. Y, ok, hago el trámite, pero sin embargo, en paralelo, lo llamo al gerente de operaciones del banco y le digo, oye, hermano querido, ¿cómo es posible que un banco que trabaja hace 3 años digitalizando toda la banca digital, tengas que mandarle tu carta escaneada y mi firma digital, que la pago al Estado, no funcione? Me dice, el banco está listo para que funcione. La norma de la entidad que rige a las entidades financieras no norma eso. Entonces es un vacío legal. Es un vacío legal, un hueco en la legalidad, y la entidad que rige a las financieras no tiene el dedo de frente para agarrar y decir, bueno, la firma digital de los ciudadanos también vale en trámites tan sencillos como la renovación de una tarjeta de débito. U otro caso que siempre sucede es el que te agarran y te dicen, ¿puede hacer gestión de correspondencia? Sí. ¿Puede hacer gestión documental? Sí. ¿Puede hacer aprobaciones, múltiples aprobaciones? Sí. El tema del precio vale tantos mil. Ah, perfecto. ¿Me vas a entregar el código? No. Ah, siga participando. Que te vaya bien. Porque la norma me exige. Lo que pasa es que los bolivianos vivimos al filo de la navaja, ¿no? ¿Por qué? Porque en la administración pública pecas por hacer y pecas por no hacer. Por omisión o por emisión. Entonces todo el mundo se cuida la espalda de decir, bueno, yo me meto y voy a saber que voy a tener el gobierno electrónico, el primer gobierno electrónico del país, como gobernación. Nadie lo hace, porque no quieren tener el peso, la espada de Damocles está encima de su cabeza. Es muy complicado, Bolivia. No tiene el norte, y la agencia que rige el norte se está dedicando a hacer software, en vez de decir, vamos para allá, o vamos para allá, o vamos para la izquierda o la derecha. Se está dedicando a hacer software para el gobierno. Lastimosamente. Las cosas hay que ponerlas claras. Si no hay una normativa, una visión de Estado de decir, borrón, cuenta nueva, sí se puede hacer con esto, no se puede hacer con esto, vamos a seguir en la nebulosa de la vieja administración pública. Así de literal. Duro, pero ni modo. Duro, pero alguien tenía que decirlo. Es dura la medicina, pero hay que tomarla. Vamos a hacer un segundo conversatorio, lo invito a Kai de que podamos participar, y vamos a invitar como ABPMP, la punta de lanza en el país, a la contraparte. Podemos invitar a la GTIC del gobierno para que un poco participe con nosotros de esto que es tan rico y le hace tanto bien a la parte académica, a la parte pública, a la parte empresarial. Tenemos una última pregunta, gracias a los dos por su excelente participación. Kai y Bernardo, ¿cuál creen que va a ser el futuro del BPM, específicamente en la parte pública? ¿A dónde creen que vamos, así como estamos avanzando, tomando en cuenta que ha habido una pandemia y tomando en cuenta que tenemos desafíos? ¿Cómo creen que se avisoran los siguientes años en el tema de BPM en la parte pública? Kai, por favor. Yo pienso que para BPM ha sido un año muy bueno. A pesar de todo, porque ha demostrado y ha obligado en muchas instancias, empresa privada y empresa pública, de resolver cosas que anteriormente como había barreras artificiales. Por ejemplo, la firma digital, la firma electrónica, que ya no había de otra, ¿no? Sabíamos que tecnológicamente se puede, y era o
o te infectas con COVID y mueres, o aceptas la firma digital. Y ya se pudo. Y ya que como de una u otra forma eso demostró de que el trabajo remoto es lo que estamos haciendo en este momento, funciona. Y pienso que a pesar de todo lo malo que trae, hay muchas cosas muy buenas que, no sé, que como siento que tiene el gran potencial de mejorar tremendamente nuestra calidad de vida viviendo en estos países de desarrollo, porque rompe un poco lo que son, no todo, obviamente, pero rompe un poco de lo que hace la calidad de vida y también el tiempo para poder dedicarnos a este tipo de trabajos, trae ventajas. La conectividad digital es relativamente buena y a veces en nuestras altitudes mejor que en países desarrollados, ¿no? Que de pronto la infraestructura es como más todavía antigua, tiene más monopolios, que yo siento que de pronto incluso en Bolivia, Panamá, muchas veces es mucho mejor la conexión, conectividad, interacción, transmisión de señal que en Estados Unidos. Y eso son ventajas que debemos y podemos aprovechar. Pero más concreto al tema de BPM, no hay marcha atrás y COVID lo empujó aún más. De hecho, nosotros hicimos un análisis y si lo quieren hacer también, lo pueden seguir, es bastante sencillo, pero Paul Harmon, si lo conocen, él tiene el sitio de BP Trends. BP Trends, si entran en bptrends.com, él publica cada año o cada año y medio un reporte que se llama El estado de BPM a nivel mundial, donde entrevista gente y todo eso. Y entre otras cosas que él hace, que me gusta, que ustedes pueden hacer cada vez de vez en cuando, entran a Google Trends. Y si buscan en Google Trends el término BPM, como business, hay que escribirlo completo, Business Process Management, como término, lo seleccionan y navegan un poco cómo se comporta y cómo se comportó en los últimos años. Y van a ver que durante COVID hizo un incremento brutal de relevancia, sobre todo en Perú, Argentina. Es decir, hay varios países que invirtieron donde en las redes y en Internet tomó relevancia BPM como evidencia estadística, no en Estados Unidos. Y yo pienso que tiene mucho que ver con cómo hay muchas subvenciones, como de que el impacto se suavizó, donde de pronto en otros países hay que correr. Y eso hace que ya hubo y están haciendo muchas empresas, e incluso las empresas pequeñas y el gobierno, inversiones activas en BPM. Así que yo personalmente veo por este lado el auge de BPM muy, pero muy positivo en este momento, sobre todo en Latinoamérica. Pienso que habrá muchísima inversión en los próximos años en esto. Pero ojo, hay una contraparte. Hay más oferta que nunca. Eso también es bueno para el usuario final. Hoy día, cualquier software tiene algo de automatización. Es decir, un sistema bancario tiene workflow. Mira Microsoft, que invirtió montones en Power BI, en Power Automate, en Power Flow. Tienen engines que permiten automatizar. Esta gente, hombres, que son de ECM, se meten en el término de procesos. Salesforce tiene procesos, Oracle tiene su engine. Es decir, todo el mundo tiene algo de procesos. Eso para el usuario final es bueno. Es decir, hay muchas herramientas, muchos motivos para llevar al final una automatización. Y este subsegmento de RPA. RPA sigue siendo muy interesante, que muchas veces es como el entry level, como dicen, el gateway drug, como la droga de gateway de iniciar el tema de automatización. RPA es un buen candidato. En el gran camino de automatizar un proceso, pero es un buen inicio y ayuda. Así que yo lo veo muy bien. No sé, Bernardo, ¿cómo lo ves? A ver, yo voy a ponerlo en el contexto boliviano. Voy a llamarlo Narnia Olivia, haciendo una comparación con Narnia, donde sí si existiese un sentido para todo lo que es el tema gubernamental, sobre todo. Si hubiese un camino al cual seguirse y ceñirse y seguir hacia donde te van empujando y hacia donde es el norte para todos, el BPM es una tendencia que ha llegado para quedarse. Bien lo dijo Kai,
te digo la verdad, les digo la verdad, para nosotros los implementadores de BPM, la pandemia ha sido lo mejor que nos ha podido pasar. Si de ganar plata se trata, hemos ganado plata. Hemos ganado plata. Porque el teletrabajo ha impulsado a la automatización, pero con concepto y con solvencia. Ahí está no es automatizar por automatizar. Si haces la tarea correctamente, aplicas la metodología, aplicas la herramienta, aplicas el software, vas a tener procesos que van a caminar, pero como un río sin problema. Y así ha sido. La pandemia nos ha ayudado. Ahora, si sigue bajo ese lineamiento, la empresa privada es una tendencia que ha llegado para quedarse. Tanto el RPA, que muchas empresas grandes, porque hay que tener en cuenta de los costos de implementación, tanto de BPM como de RPA, son muy altos. Grandes empresas sí lo están haciendo. Yo tengo conocimiento práctico de que sí lo están haciendo. Y es una tendencia que también ha llegado para quedarse. Si el gobierno no tiene la capacidad, el criterio para manejar sus procesos como una entidad privada, salvando las diferencias, es un tema que va a ser muy delicado, porque vamos a seguir dándole vueltas a la corrupción, vamos a seguir dándole vueltas a la burocracia, vamos a seguir dándole vueltas al estancamiento de la tecnología del Estado. Pero si alguien dispara las alarmas, ten la seguridad de que nos va a ir bien a todos, como usuarios, como implementadores, como lo que quieras, gerentes, líderes del cambio, todos los que estamos involucrados en lo que es el BPM, nos va a ir bien. Nos va a ir muy bien, porque es un campo, por lo menos en Bolivia, en el estamento del Estado, es un campo virgen. O sea, de dejar la hoja de ruta famosa por la trazabilidad de tu documentación. O sea, wow. Es más, puedes hacerle una plantilla con todas las firmas electrónicas del planeta y eso tiene la misma validez que la planilla que llevan escrita en un papel con la firma de todos los amigos. Es una tendencia que ha llegado y que se va a quedar. Dios quiera que acompañe a nuestros gobernantes de todo corazón y los ilumine y podamos hacer algo interesante. Yo creo que no va a faltar la entidad que diga, aquí estoy yo. Yo me he arriesgado a hacerlo y estos son mis resultados. Y ahí se va a abrir el panorama. No te digo que vamos a ser los únicos, pero tampoco vamos a ser los últimos. Eso es lo más importante de todo. Yo creo que es una tendencia que ha llegado para quedarse. Correcto, no es un tema de monopolio tampoco. Hay campos, como tú bien dices, y parte de lo que están manejando con Alberto, Javier en el APPMP, que necesita gente, capacita gente, y también yo pienso de que se requieren muchos profesionales certificados, así que quien piensa en afianzar o crear una carrera de eso, es un buen momento. Sí, y para consultoras también, o sea, sí. Pero bajo el lineamiento de tener gente capacitada por atrás. O sea, no es cuestión de decir, yo soy un experto en BPM. Oye, ¿dónde están tus credenciales de experto en BPM? No, es que tengo gente que hace. ¿Dónde están las credenciales de esas personas? Ustedes tienen que crear esa conciencia de excelencia. Porque caso contrario es volver, como les dije antes, es automatizar la burocracia. Ahí la mataste toda, digamos. Y si no tiene gente, o contratan a Venado acá y ya está. Exacto. Con esto estamos a la hora. Claro, más bien que no he dicho con quiénes jugamos, mejor. No, excelente. Gracias, Bernardo. Gracias, Kai.
Ha sido una sesión muy amena, muy divertida y sobre todo de mucha información. Hemos tocado puntos como digitalización, automatización, el tema de la burocracia, centros de excelencia, Business Process Management, hemos tocado el tema de benchmarking, hemos visto RPA, que es el Robotic Process Automation. Bueno, hay muchísimo que ver. Definitivamente los comprometo y les invito para que podamos tener una segunda versión y ojalá pueda estar alguien de la contraparte, el gobierno, para podernos también dar su aporte y sus soluciones, porque para eso estamos aquí. Muy agradecido de tener a dos exponentes de tanto nivel y sobre todo que han dado con tanta calidad todo su conocimiento, experiencia y sobre todo su expertise para con este tema. Muchas gracias, Kai, muchas gracias, Bernardo. Gracias. Les invito a todos a poder ver nuestra grabación y este trabajo en nuestras redes sociales. Y bueno, vamos a estar también organizando ya el BPM Day y de seguro Kai por su nivel a ser uno de nuestros primeros invitados. Kai, eres siempre una parte que sea viajar, que no sea remoto, ¿no? Ya. Exacto. Vámonos a Panamá, hace calor. Sí. Bueno, ya les veo con mucho frío, así que yo quiero como ya la parte contraria, quiero tener algo de frío ya de vuelta. No, vámonos para el calor, aquí somos mayoría. Dale, vamos, que venga. Muchas gracias. Vamos a ver. Ojalá el gobierno haya escuchado lo que necesitamos para activar la economía, los procesos y podamos pronto estar viéndonos en vivo. Kai, Bolivia te recibe con los brazos abiertos. Bernardo, tú eres parte de la familia BPM, ABPMP Bolivia, así que gracias a los dos, nos vemos en una segunda parte. Cuídense mucho, vacúnense por favor los que aún no lo han hecho y siempre con actitud. Nos vemos en un futuro para seguir hablando de BPM y sus beneficios, esta vez en las entidades públicas. Agradecido y buenas noches. Buenas noches, que esté muy bien. Buenas noches y gracias por la invitación. Gracias. Cuídense. Cuídense, buenas noches.